los peruanos, estamos viendo pues una economía que está golpeada, alicaída y, por qué no decirlo, en una crisis más que evidente. ¿Estamos en lo cierto, según el análisis suyo? Bueno, estamos en un momento delicado, ciertamente, y llamarle, como le queramos llamar, es una economía que oscila entre -1 y 1, entre -1 y 1. Y eso es una economía estancada, estancada y que no está produciendo, generando el empleo que se requiere, saliendo quizás de un proceso inflacionario que ha sido prolongado, y eso va a dar un respiro, pero son momentos difíciles, Carlos, sin lugar a dudas, viendo los datos del INEI, excepto el sector de la minería y excepto los sectores vinculados al consumo privado, vale decir los servicios, el comercio, todo está en rojo, todo. La construcción, la manufactura, la agricultura, la pesca, las telecomunicaciones, el sistema financiero, todo está en negativo. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a durar? Incluso asumiendo que vamos a tener un niño, digamos, moderado, es la pregunta central. ¿Esto se va a prolongar la segunda mitad del año, el año entrante? Probablemente el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, tengan razón al decir de que vamos a tener una ligera recuperación al segundo semestre. Pero lo cierto es que el Perú está en una fase de mediocre crecimiento económico y de falta de generación de empleo, que le va a pasar lamentablemente un costo elevado al bienestar de la población. Ahora, como usted bien lo dice, varios sectores han caído. La pesca en una primera línea, pero luego viene la construcción, la manufactura. Sectores que generan empleo, o sea, la construcción, la manufactura generan un gran empleo, y estos han caído también de manera considerable. En la manufactura menos 14%, la construcción menos 4%. Bueno, la pesca ha caído casi 70, 68% en realidad. Entonces, como bien dice, no hay generación de empleo, y por qué no hasta despidos, ¿no? Mire, cuando uno analiza las declaraciones del Banco Central y de su presidente, que es uno de los economistas con mayor credibilidad en el país, el rol de él es apuntar hacia dar un mensaje positivo dentro de todo. Y hay factores que se van a ir, por ejemplo, el niño, que estamos en pleno niño costero, y probablemente un fenómeno que va a continuar en lo que queda del año y a inicios del siguiente, explica la caída tan significativa del sector pesca, explica por qué han habido sequías muy fuertes en el sur del país, que ha hecho que la producción de papa, la producción de tomate, de limón se haya desplomado. La construcción se ha visto afectada porque ha sido muy difícil entrar a muchas partes del país para desplegar la obra pública. Lo que se ha resentido recientemente es la autoconstrucción, aquellas personas que no pueden hacer mejoras en su vivienda. ¿Por qué? Porque tienen menores ingresos. Y estos menores ingresos es lo que estamos viendo, un empleo que crece, pero que paga menos, y son puestos de trabajo mucho más precarios. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de todo esto es imputable al gobierno o qué cosa podría ser de distinto? Yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, y cuando hablo de gobierno hablo estrictamente del Ministerio de Economía, al ampliar un poco el gasto. Pero lo que tenemos básicamente resintiendo a la economía es una crisis muy profunda de desconfianza y una incertidumbre significativa respecto al futuro. No se sabe qué cosa esperar, y cuando hay incertidumbre y hay falta de previsibilidad respecto al futuro, se contrae la inversión. Y lo que tenemos es que la inversión está cayendo, y si no hay inversión, lamentablemente no se generan puestos de trabajo. Es tan simple como eso. Y el Perú, a diferencia de sus vecinos, es el único país que está con la tasa de pobreza incrementada, con una tendencia creciente, a diferencia de Colombia, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Ecuador.
donde la tasa de pobreza se está reduciendo e incluso ya se llegó a los niveles pre-pandemia, cosa que acá aún no ocurre. Ahora, el gobierno está entregando bonos, está soltando el dinero, está utilizando nuestro fondo, nuestras reservas, puede decirse, pero no está tomando, o sea, no está surgiendo el efecto deseado, dinamizar justamente la economía. Pero el dinero está que se entrega, está que se gasta. Pero reitero, la economía no siente todo eso, aún. Eso es cierto porque, vamos, que incluso si uno ve la inversión pública también se ha contraído, ¿no? Entonces, el esfuerzo que está haciendo el gobierno de dirigir ayuda a los segmentos más desfavorecidos, a la población más vulnerable, yo creo que es lo correcto. Pero no vamos a reactivar nuestra economía a base de gasto público, a base de transferencias. Eso no es sostenible. Y lo que, repito, lo que está frenando la inversión privada es un conjunto de factores, en adición a la falta de certidumbre, a la falta de credibilidad que hay en el país. Y lo que tenemos es un aparato estatal que no facilita que se den las inversiones. Minería es un sector que es clave en nuestra economía, Carlos. Y si no fuese porque tenemos un gran proyecto en el sur, en Moquegua, que se llama Quellaveco, que ha crecido de manera significativa, la economía estaría absolutamente en rojo, toda la economía, y el problema está en que no hay proyectos de igual magnitud estando por entrar a producción. ¿Y esto por qué? Porque aprobar estos proyectos se ha vuelto muy difícil. Hay unos trámites que no se cumplen a tiempo. En promedio deben tomar un año de aprobar los permisos ambientales, por ejemplo, y están tomando más de 4 años. Ajá. Y no hay este sentido de urgencia de avanzar destrabando proyectos. Se ha anunciado que Chavimochic, por ejemplo, proyecto muy emblemático para la libertad, estaría avanzando, pero todavía no pasamos del anuncio y lo que tenemos son una cantidad de proyectos que son anunciados y una dificultad muy grande de poder materializarlos. Entonces, en tanto esto siga ocurriendo, lamentablemente la economía crece cada vez menos y el riesgo es un estancamiento económico. Señor Carranza, incluso sí, superando el niño y superando los factores que no son imputables al gobierno, lamentablemente estamos ante una situación que el país puede definitivamente precarizarse mucho más hacia adelante. Ahora, señor Carranza, el Estado, el señor Castilla, el gobierno desde Pedro Castillo ha venido soltando dinero. El gobierno de Dino Boluarte sigue soltando dinero. La pregunta es, ¿qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? O sea, es una excelente pregunta, Carlos, porque no solamente está soltando plata, sino que los ingresos tributarios están cayendo significativamente. Cuando una economía no crece, no recauda. Digamos, la recaudación del IGB, la recaudación del impuesto a la renta cae, y eso estamos viendo. Entonces ahí tenemos ahí el MEF tiene un conflicto potencial, un problema que resolver. Tiene que estimular a la economía, pero también tiene que cumplir el tope de déficit fiscal al cual se ha comprometido. De hecho, la presidenta en su discurso del 28 de julio anunció que se iban a cumplir estos topes de déficit fiscal. Entonces, vamos a tener que ver qué plantean. Acordémonos que en 2 semanas el MEF va a presentar sus nuevas proyecciones macroeconómicas para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante al Congreso de la República. Entonces, yo creo que ahí el riesgo es que no se cumpla esa regla fiscal si es que continúa este patrón de seguir gastando y con ingresos que caen. Eso, digamos, es muy simple. Si uno gasta más de lo que tiene, el déficit, la brecha se aumenta. Efectivamente, eso ocurre en cualquier familia, para ponerlo así de claro. Ahora, el día de hoy, justamente, la presidenta Dino Boluarte, en el segundo Consejo de Estado Regional, ha anunciado
ha dicho que el próximo año, en el presupuesto 2024, que es el que su gobierno va a preparar y que lo va a presentar en los próximos días, financiará, dice ella, proyectos de alto impacto regional, y ha dado una cifra: 15.000 millones de soles se estaría de alguna manera destinando a todos estos proyectos que ella denomina de impacto. Así que piensa seguir sacando más dinero. Pero como pero pongamos las cosas en perspectiva, porque más o menos en el año la inversión pública, grosso modo, es 50.000 millones de soles que se aprueba en el presupuesto de apertura. Entonces, probablemente lo que está haciendo la presidenta está anunciando algunos proyectos que ya van a estar contenidos en la ley de presupuesto. Ahora, para mí, más allá del monto que está dentro de los patrones, digamos, de presupuestos normales, mi preocupación es que la plata se convierta pues en una obra y que esto genere demanda de mano de obra, que reactive el sector de la construcción, y finalmente que se acabe esa obra y que le dé un servicio educativo, de salud o el que fuese la población. Entonces, solamente pensar que yo voy a anunciar una cifra mágica de recursos y automáticamente esto se va a convertir en actividad económica en la fase constructiva y luego dar un servicio es simplificar mucho la realidad. Lo que tenemos son presupuestos que no se ejecutan, tenemos ineficiencias, tenemos corrupción, tenemos obras paralizadas, y ante esto la respuesta del gobierno ha sido poco efectiva, ¿no? Buenas intenciones, pero la ejecutoria no lo ha acompañado, lamentablemente. El ministro Contreras ha anunciado de que efectivamente, y de alguna manera ha podido reconocer, pues, de que no vamos bien económicamente, que en los segundos, en el tercer trimestre y cuarto trimestre vamos a crecer un poquito, pero también de alguna manera ha deslizado la posibilidad de que este fenómeno del Niño 2023, finales 2023, 2024, pueda de alguna manera golpear la economía ya alicaída. Así que todavía hay una incertidumbre ahí. O sea, tras cuernos panos, diríamos, si es que el Niño se presenta con una gran agresividad. Así que aguardar pan para mayo, podríamos decir, al menos lo poco que queda. Sí, bueno, yo creo que dentro de todo tenemos una espalda fiscal bastante amplia, tenemos solidez, somos un país solvente, a diferencia de otros países que no tienen esa fortuna, pero vamos que nuevamente una economía debe crecer en base a la inversión privada. Acordémonos que la inversión privada representa el 90% de la inversión total. Y si esta inversión privada no se da, entonces estamos condenados a un estancamiento económico. Es así de simple. Y que no se genere el empleo adecuado que vemos. El INEGI también ha publicado el incremento del empleo, pero es un incremento del empleo inadecuado. Es un empleo que paga pocos salarios bajos. Y si a esto se le suma el hecho que la inflación aún sigue pegando, pues se merma la capacidad adquisitiva de las familias. Entonces, yo creo que para salir de esta situación y sacando por fuera el fenómeno del Niño, en el cual evidentemente es poco lo que se puede hacer, y otro tipo de fenómenos que vienen de afuera, lo central es que haya inicialmente un pacto de estabilidad en el país, pacto político, si se quiere, y que se emprendan una serie de medidas que sean más eficaces que simplemente repartir plata pública, como usted señala. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Hay miles de proyectos productivos que están esperando un poco de tranquilidad y estabilidad, cosa que no ocurre en el país. Y en tanto esto no se ve, no vamos a dar ese giro, ese golpe de timón que tanto se está exigiendo a las autoridades, y acá suma al Congreso, sí, y también suma autoridades regionales y locales que han probado que no están tampoco a la altura del desafío. Entonces creo que acá la clase política tiene una gran responsabilidad de poder ejercer el cargo que le ha dado el pueblo, si son autoridades elegidas, o responder por sus actos si son personas designadas en puestos de autoridad y de toma de decisión. Sí.
y que gobiernen, porque lo que estamos es en un limbo, y ese limbo lamentablemente puede exacerbar los ánimos y puede reactivar nuevamente la conflictividad social, ya no por móviles políticos, Carlos, sino porque comienza a apretar el bolsillo y la gente ya simplemente tiene que recurseársela y comienza a ponerse más molesta, y puede nuevamente, ojalá que no pase, reactivarse la convulsión en un país que ya está harto de la inestabilidad política y social. Entonces, creo que la solución a los problemas nuestros no va tanto por el lado de la política económica, que en medio de todo es convencional, sino pasa por tomar conciencia del momento que estamos viviendo, facilitarle la vida, la inversión, y ponerse de acuerdo para simplemente no agredir a los ciudadanos y hacer su función. Solamente se les pide eso, cosa que parece que es mucho pedir, porque parecía que las autoridades, especialmente en el Congreso, están en otra. Efectivamente, sí. Así que yo creo que estamos en una situación frustrante y delicada, ciertamente, por lo que estamos comentando. Efectivamente, la crisis política es la que está influyendo negativamente en esta crisis económica, y sin ir muy lejos, usted está en la capital de la República, está en Lima, ahí tenemos un Congreso que está a espaldas de lo que el Perú requiere. Tenemos, por ejemplo, el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, queriendo patear todo el tablero de la legalidad. Usted en Lima, yo en Trujillo. Acá tenemos un alcalde condenado por la justicia y que se pelea con medio mundo y que quiera perpetuarse, y Trujillo está hecho un desastre. Así que creo que dos ejemplos, en Lima, donde se encuentra usted, y yo en Trujillo. Y las autoridades en estas dos ciudades importantes no están al nivel para generar estabilidad, tranquilidad, ¿no? Certidumbre a toda la actividad económica. Acá en Trujillo, por ejemplo, no salen las obras porque ningún proveedor, ninguna empresa quiere trabajar con este gobierno local, ¿no? Entonces, eso creo que es un ejemplo cercano de cómo esta inestabilidad política afecta finalmente, pues, a toda la economía y al bolsillo finalmente de los peruanos. Así es, Carlos, y tenemos temas que son críticos en Trujillo y en Lima. El crimen está desatado. La inseguridad ciudadana cada vez afecta más, no solamente al bienestar, a la tranquilidad de la población, sino que también ahuyenta la inversión. Un inversionista no apuesta a un sitio que lo pueden secuestrar, lo pueden extorsionar, cosas que están lamentablemente ocurriendo en el país, y donde también siguen avanzando una serie de actividades ilícitas y no se hace nada. La tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, sigue campante y no se toman medidas, digamos, efectivas respecto a esos flagelos. Entonces, lamentablemente hay una gran desconexión entre la problemática nacional y las prioridades de las autoridades que tenemos. Y por tanto, yo creo que para salir de esta situación, más que pensar en innovaciones en la política económica, se requieren cambios en lo político y lo institucional. No podemos tener, pues, alcaldes que simplemente se sientan sobre el Estado de Derecho y porque prometieron en la campaña promesas demagógicas, generen una inseguridad jurídica que justamente atenta contra cualquier esfuerzo de reactivación que lleve adelante el MEF. Y creo que en Trujillo lo mismo, y en muchas partes del país. No hay conciencia del encargo que la población le ha dado a estas autoridades, en primer lugar, y no hay conciencia de lo delicado del momento actual que estamos viviendo. Entonces, es increíble estar hablando así cuando acabamos de pasar, pues, una pandemia, una situación de límite, y no pareciera que hubiera sentido de urgencia en las personas que nos dirigen. No aprendemos la lección, lamentablemente, señor Luis Miguel Castilla. Le agradezco muchísimo por haber conversado esta noche con nosotros y darnos, pues, su análisis de todo de esta crisis económica, pero que deviene, como lo ha dicho usted, pues, de la crisis política, de la clase política que tenemos. Señor Luis Miguel Castilla, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la distancia, hasta otro momento. Muchas gracias, buenas noches, Carlos. Un abrazo fuerte. Luis Miguel Castilla nos acompañó, ex ministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, conversando, reitero, de una crisis económica que ya golpea nuestros bolsillos, pero pese a todos los
factores exógenos que hayamos tenido e internos también, tenemos, como bien dicen, autoridades o políticos o una clase política que poco favor nos hace.